Oremos. Padre nuestro que tu morada es en el alto cielo, santo, santo, santo es tu nombre, Señor. Una vez más, te agradecemos, Señor, por la oportunidad que nos das de poder estar reunidos en tu casa de oración para alabar y glorificar tu nombre. Agradecemos también en este santo día en el cual nos estás permitiendo vivir. Gracias por el Espíritu Santo que sin duda alguna está con nosotros en este momento. Sobre todo, gracias por el sacrificio expiatorio de tu Hijo amado Jesucristo en la cruz del Calvario, y por ello hoy podemos estar delante de tu presencia. Te pedimos que nos des tu bendición en esta hora, Señor, porque te lo pedimos en el nombre santo de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, podemos tomar asiento. Bienvenidos todos una vez más, feliz sábado a todos los que nos encontramos acá. Y siéntase contento de poder estar en la casa de Dios una vez más. Para comenzar, vamos a entonar el himno número 260. Cuando escuchamos las notas del himno, nos ponemos de pie para entonar. ¿Me equivoqué del número? Ok, 245, perdón.
Podemos tomar asiento. A continuación vamos a ver el video de Probad y Ver. Probad y ver. Historia de oro. Esperanza rasgada. Esta es Ruth Mary Rocha, trabajando como enfermera en uno de los hospitales en la ciudad de Córdoba, en Argentina. Ruth estudió enfermería en la Universidad Adventista del Plata y durante ese periodo tuvo que esforzarse mucho para lograr pagar las mensualidades. Aún así, ella le agradece a Dios por haberle dado la oportunidad de trabajar en el colportaje. Este trabajo le dio la oportunidad de desarrollarse en varias áreas de su vida. Además de ganar dinero para sus estudios, ella también se sentía una misionera, llevando el mensaje del Evangelio por medio de los libros. Transcurrió el tiempo, ella se graduó y estaba trabajando en una clínica particular. Sin embargo, no se sentía feliz. Los pacientes que eran tratados allí no tenían necesidad de Dios, y eso la entristecía mucho. Ella no podía hablarles de Jesús y mucho menos abrir la palabra de Dios para algún paciente. Ruth oraba diariamente al Señor, pidiéndole otro lugar para trabajar, para tener la oportunidad de hablar del amor de Jesús a las personas. Entonces, envió currículos a varios hospitales públicos y fue recibida en algunas entrevistas, pero encontraba mucha dificultad para ser admitida, debido a su exigencia de no trabajar en sábado. Adelante. Directora, la entrevista de las 9:30 ya está bien. Hágala pasar. Buenos días. Permiso. Tome asiento. Gracias. ¿En qué le puedo ayudar? Mi nombre es Ruth, soy enfermera. Venía a entregar mi currículum para trabajar en el Hospital Misericordia. A ver, vamos a mirar un poquito. Ruth. ¿Estudiaste en la Universidad Adventista del Plata? ¿Sos adventista? Sí, soy adventista. ¿Y qué es este texto que mencionas acá en tu currículum? Lo uso como fundamento, ese versículo bíblico, para pedir franco los días sábados. ¿En un currículum? ¿Un versículo bíblico? ¿Qué experiencia tenés? Yo he trabajado con adulto mayor y también trabajo en clínica médica y también con pacientes de cuidados públicos. Acá nosotros trabajamos los 7 días de la semana. La salud no se toma descanso. Evidentemente, los adventistas son un problema para el sistema. ¿Sabes qué? No nos interesa tu currículum. Ruth salió desconcertada de aquel hospital, pero se sentía segura en la mano de Dios, confiando que Él atendería su pedido. Poco tiempo después, Ruth recibió una llamada telefónica del Hospital Rawson, diciendo que habían analizado su currículum, que debería asumir el empleo inmediatamente y que podía quedarse tranquila, pues tendría el sábado libre. Hoy ella se siente satisfecha, trabajando en aquello que tanto soñó, y aún con la posibilidad de hablarles a todas las personas de la esperanza que existe en Jesús. Su historia está repleta de momentos en que vio claramente la mano de Dios guiando sus pasos. Desde que Ruth decidió entregarse verdaderamente a Cristo y cumplir sus mandamientos, su vida pasó a ser un testimonio de fe, valor y determinación. Que usted, querido hermano, también pueda tener una experiencia enriquecedora al lado de nuestro Padre Celestial. Y ahora les invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y las ofrendas. Que Dios les bendiga. Bien, si alguien necesita de un sobre de diezmo, ya saben, la
levantar la mano y los diáconos están prestos para tomar para darles el sobre, y al final lo colocamos en las urnas que están ahí atrás. Vamos a inclinar el rostro para orar por los diezmos y las ofrendas. Te agradecemos, Señor, por tu infinita bondad, tu infinita misericordia, al darnos todo lo que necesitamos, Señor. Ahora que vamos a regresar a la parte que te toca, pedimos tu bendición por cada una de las familias aquí representadas, por este dinero que es puesto en las urnas, que las personas que están a cargo de poder organizar todo este asunto del dinero, que sean dirigidas por ti, que tu nombre se glorifique por medio de estos diezmos y estas ofrendas. Te agradecemos todo en el nombre santo de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, ahora vamos a ver el video del rincón infantil. Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Nosotros bien y esperemos que ustedes también. Hoy sábado celebramos el día en que Jesús creó la vida. A eso vamos a ver un videíto que nos explica cómo aves, insectos y otros animales polinizan las flores para que el ciclo de la vida siga funcionando como Dios lo hizo. Lo vemos y después charlamos un rato. Dios.
Listo. Pues ya que falta poco para empezar a salir a pasear, es especial para saber lo que está pasando en la naturaleza en este momento. Cómo Dios creó unos animales tan diminutos para poder hacer que nosotros también tengamos comida en nuestras mesas, ya sea verduras, frutas o para salir a pasear con esos árboles tan bonitos que nos rodean. Para eso Dios también creó el sábado, para que estemos en contacto con Él. Y hoy es un día muy especial para poder hacerlo. Así que disfruten de la naturaleza en el videíto, pero a partir de mañana, de la naturaleza, que van a poder ver cuando salgan a pasear. Un beso muy grande, los queremos mucho y nos vemos el próximo sábado. Bien, impresionante el video, ¿vale? Les decía en la mañana que los murciélagos no nada más sirven para la sopa, ¿bien? También polinizan, eso yo no lo sabía, es impresionante, ¿verdad? Ahora vamos a buscar en nuestras Biblias, en la lectura bíblica, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Le voy a dar lectura, ustedes le siguen ahí con su mirada. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Con estas palabras nos postramos de rodillas para orar. Señor, en esta hora que estamos aquí reunidos en tu casa de oración, un puño de tus hijos, dándote las gracias, Señor, porque seguramente tú estás con nosotros en esta hora, Señor. Y en esta hora pedimos la unción de tu Santo Espíritu sobre cada uno de los que estamos aquí presentes. De manera especial, por el hermano William, que tú lo utilices en esta hora, Señor, que como instrumento bien afinado para rendirte la honra y la gloria, que así las palabras que salgan de su boca puedan elevarnos hasta tu trono, Señor. El poder reflexionar en cada una de las cosas que tienes para nosotros por medio de este mensaje en esta hora, y que un cambio suceda en nuestras vidas, Señor, para poder verdaderamente glorificar tu santo nombre, Señor. Permítenos también el poder dar testimonio tuyo ante el mundo, Señor, de que tú eres el verdadero Dios. Así es que, Señor, en esta hora nos ponemos en tus santas manos. Te pedimos que nos acompañes y te pedimos todo esto no porque nosotros tengamos algún mérito, sino por solamente en los méritos santos de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Buenas tardes ya. Buenas tardes, mis hermanos. Feliz sábado a todos. Feliz resto de sábado. Quiero decirles que es primera vez en el tiempo que llevo predicando que me toca predicar el mismo tema en el mismo día. Y quiero decirles algo. Yo he repetido temas en todas las iglesias donde he estado y ningún tema es igual. O sea, aunque lo repita, no es igual. Siempre es diferente. ¿Por qué? Le voy a explicar por qué. Porque cuando nosotros predicamos o presentamos la palabra del Señor, nosotros creemos fielmente que es el Espíritu Santo quien habla a los corazones. Entonces no puede ser igual porque las personas son diferentes, todos somos diferentes y todos tomamos las cosas de forma diferente. Por eso es que a mí una de las pruebas o testimonios de que el Espíritu Santo trabaja es cuando un predicador está enfrente de muchas personas, miles de personas, y todos
captan el mensaje, todos son movidos por el mensaje, aunque son diferentes culturas, aunque sean diferentes mentes o experiencias de vida. ¿Me hago entender? Entonces, por eso cuando yo repito un mensaje de una iglesia a otra, no me sale igual, porque definitivamente las personas que están ahí son diferentes y el Espíritu Santo trabaja de una forma diferente en cada uno de nosotros. Por eso hoy me siento un poquito, pues, raro en cierta forma, porque repetir un mensaje el mismo día nunca lo había hecho antes. Entonces esperamos que el Señor nos ayude y que se haga la obra que Él quiere en nuestros corazones. Quiero decir como saludo, que me siento muy bendecido el poder compartir la palabra de Dios. El primero que es beneficiado cuando predico soy yo, porque el Señor me habla a mí y es el que por esta manera me mantiene animado, me mantiene, me mantiene, me iba a decir caliente, pero en las cosas del Señor, o sea, me mantiene activo, y eso me ayuda a que me fortalezca espiritualmente. Y espero que cuando yo lo haga, los hermanos que reciben el mensaje también se sientan fortalecidos. Me alegra ver a la hermana allá atrás, hace tiempo no la veía. Saludos y a su hijo y a sus hijos también. Bueno, hermanos, creo que vamos a empezar el tema de hoy. Vamos a pedir nuevamente la bendición del Señor para comenzar con el tema. Oremos. Padre Santo, misericordioso y bueno, tardo para la ira y grande misericordia, tú eres solamente digno de recibir alabanza, honra, gloria y poder por los siglos de los siglos. Esta mañana hemos venido a tu casa de oración con el deseo, Señor, de recibir tu palabra, de que hables a nuestros corazones, habla a nuestras mentes, Señor, para que podamos entender el por qué las cosas suceden en nuestras vidas. Tú nos has llamado, Señor, como tus hijos, para que vivamos vidas santas, pero en el transcurso de esa santidad que tú vas formando en nuestros corazones están los momentos de pruebas. Tenemos que pasar por momentos de pruebas en nuestra vida para ser purificados. Esta mañana, Señor, queremos pedirte que tu Espíritu Santo sea quien nos ayude a pasar por medio de esas dificultades. Sobre todo hoy, que estamos viviendo los últimos días de la historia de la humanidad, que estás pronto a que vuelvas a las puertas, de que estemos listos y preparados con tu ayuda para poder recibirte cuando vengas en el nombre de los cielos. Bendice a cada alma aquí presente con tu Santo Espíritu y que podamos salir llenos de ti para dar testimonio de que tú eres un Dios vivo y verdadero. En el bendito y santo nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien. Estábamos diciendo que el tema de hoy es: no os turbéis, es necesario que acontezca. Ustedes saben que en estos días, por la situación que estamos viviendo, se ha predicado mucho, o se está utilizando mucho lo que es Mateo 24, ¿cierto? Muchos predicadores están utilizando Mateo 24. ¿Por qué? Porque es las señales de los tiempos del fin. Y cada vez que hay una calamidad, hay un terremoto, hay un tsunami, hay una catástrofe, siempre estamos recurriendo, sobre todo los que estudian la Biblia, recurriendo a Mateo 24. ¿Por qué? Porque ahí están las señales donde dice que habrán terremotos, pestes y hambre, y habrá guerras en todas partes, y nación contra nación se va a levantar. Nosotros como adventistas tenemos de Mateo 24 unos temas que no son realmente populares, o que otras iglesias que evangélicas no los presentan. La mayoría se toma de lo que ya podemos leer ahí, como las pestes. Sobre todo ahora que están hablando de las pestes, se dice que se está cumpliendo la profecía de que iba a haber pestes y iba a haber hambruna. Pero hay unos temas que la iglesia enseña y que no la enseñan otros. Por ejemplo, sobre la abominación desoladora. Ustedes han escuchado hablar que Mateo 24 habla de la abominación desoladora, ¿cierto? Y la abominación desoladora tiene que ver con lo que se refirió Jesús. Jesús se refirió en ese texto acerca de eso, de lo que habló Daniel, la profecía de Daniel.
que viene sobre la abominación desolada. Ese es un tema que nosotros lo tocamos, no lo vamos a tocar hoy, pero quiero decirles cuáles son los temas que nosotros tocamos de Mateo 24 que no lo tocan otras iglesias. Otro es el de cuando dice, y la maldad, por cuanto la maldad se aumentará, el amor de muchos se enfriará. Eso suena algo así como muy sencillo de explicar, pero ustedes sabían que cuando uno habla de que la maldad se aumentará, tiene que ver con los 10 mandamientos de Dios, con la ley de Dios. Quiere decir que en este tiempo la ley de Dios iba a ser pisoteada, iba a ser echada a un lado, y por esa razón es que la maldad aumentaría, y por aumentar la maldad el amor de muchos se va a enfriar. Entonces por eso ahí está la doctrina de la ley de Dios. Otra cosa que nosotros enseñamos y que es parte de nuestra enseñanza doctrinal es el sábado. ¿Se acuerdan en Mateo 24 donde dice, y orad que vuestra huida no sea en invierno ni en día sábado, ni en sábado? Las personas que estudian Mateo 24 no toman ese texto como algo importante. Para nosotros es importante porque nosotros sabemos que la ley de Dios es importante para Dios, es el carácter de Dios y la exaltamos. Por eso el sábado para nosotros es importante porque el sábado está dentro de la ley de Dios y es el corazón de ella misma. Hoy vamos a hablar de la parte de Mateo 24, pero que lo vamos a hacer más adelante de lo que dice es necesario que acontezca. Nosotros posiblemente nos concentramos en todos los detalles de las señales del tiempo del fin, pero esas dos palabras que se encuentran en Mateo 24:6 que dice no os turbéis, es necesario que acontezca. Es importante que nosotros las tengamos presentes en nuestro corazón y en nuestra mente en tiempos de dificultad como la que estamos pasando ahora. Ahora, es necesario que acontezca. Ustedes saben que en nuestra vida diaria, en nuestra vida, pasan cosas, suceden cosas que muchas veces no nos gustan que sucedan. Tenemos pesares, tenemos problemas, tenemos sufrimientos, tenemos dificultades. Voy a darles 3 ejemplos de esas cosas que a nosotros nos pueden suceder y que no nos gustan que sucedan, pero es necesario que pasen. Por ejemplo, pasemos la primera slide. Por ejemplo, cuando hay un desengaño amoroso. ¿Quiénes de nosotros no hemos pasado por un desengaño amoroso en nuestra juventud? La mayoría de las personas pasan por el desengaño amoroso y es necesario que eso suceda. ¿Por qué? Porque cuando tú pasas por ese desengaño, tú vas creciendo, vas madurando. Eso te ayuda a ti a madurar, aunque es doloroso, aunque es difícil, pero el aprender a reconocer cómo es tus relaciones con las otras personas o con las personas que te enamoras te va a ayudar a que cuando venga la siguiente relación sepas hacer mejor las cosas. Si tú no pasas por un desengaño amoroso, de pronto no vas a aprender nunca. Entonces es necesario que eso suceda. Es más, mira yo lo que te voy a decir, mira que Dios utilizó en su palabra esa ilustración del desengaño amoroso. Ustedes saben que Dios llamó a Israel, ¿cierto? Como su pueblo, para que Israel fuera el pueblo que enseñara a otros de su carácter. Pero Dios tuvo un desengaño amoroso con Israel, porque Dios en su palabra dice que Israel era su amada, ¿cierto? Su doncella. Y llega un momento en que el pueblo de Israel se rebela contra Dios, no hace lo que quiere Dios, y entonces Dios dice en su palabra, dice, llamaré amada a la que no es mi amada, y pueblo al que no es ¿qué? Mi pueblo. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios? Cogió y entonces tomó el mensaje que le daba a los israelitas, a los judíos, y se lo dio a quienes. ¿A quién llamó como pueblo? A los gentiles, a nosotros. O sea que fue y buscó a los gentiles. Claro, no dejó desprovisto a Israel, porque todo aquel que crea en Cristo Jesús como el Mesías en su sacrificio tendrá salvación y vida eterna. ¿Cierto que sí? Hay muchos judíos que se han convertido al cristianismo, o sea, han creído que Cristo es el Mesías. Pero cuando Israel se volvió a otros dioses, o sea, engañó a Dios, Dios se sintió ¿cómo? Se sintió adolorido, se sintió con dolor.
Y entonces, en cierta manera, cuando nosotros pasamos por esa experiencia, podemos entender a Dios cuando nosotros lo desobedecemos o cuando nosotros tenemos otros dioses ajenos delante de Él. Otra experiencia que podemos ver es cuando perdemos un trabajo, que es una cosa que en algunas ocasiones, bueno, cuando alguien pierde un trabajo, se siente muy preocupado. Lógicamente, porque con el trabajo es que nosotros nos sostenemos para pagar los biles, para pagar todo. Y si tú pierdes el trabajo, dices, ¿ahora qué voy a hacer? Y yo no sé si tú has pasado por esta experiencia, pero en algunas ocasiones cuando tú tienes un trabajo que estás muy cómodo en él, llevas mucho tiempo trabajando y muchas veces nosotros no buscamos ganar dinero, pero que tengamos un lugar de trabajo donde estemos tranquilos, que vayamos, estemos en paz, que no haya nadie que nos moleste, que volvamos a la casa contentos, que hicimos nuestro trabajo, ¿cierto? Pero sucede que ha sucedido que llega de pronto un nuevo jefe, cambian al jefe, o cambian al manager, o cambian al supervisor, y esa persona nueva empieza a hacerte la vida imposible a ti, o empieza a suceder cosas en tu trabajo que hacen que te sientas mal, que empieces a no sentirte a gusto en el trabajo por esas personas o por lo que suceda, y de pronto o te sales porque decides ya no aguantas más y te sales, o de pronto pierdes el trabajo sin tú haber hecho nada, simplemente es que sucede eso en tu vida. Y no sé si has pasado por esto, pero era necesario, después te das cuenta que era necesario que pasaran esas cosas para que te salieras de ese trabajo y entonces consigues uno mejor que ese, posiblemente en un buen ambiente o lo que tú querías hacer, o posiblemente ganando mejor que lo que ganabas antes. ¿No te ha sucedido algunas veces eso? Entonces, ¿era necesario que te sucedieran cosas malas en ese trabajo para que lo perdieras, o era necesario que pasara algo para que te sacaran del trabajo, para que tu fe creciera, te fortaleciera y luego vieras la mano de Dios trabajando en tu vida, dándote una mejor? Otra cosa que sucede para nosotros es, como padres, es cuando nuestros hijos se van de la casa. Posiblemente algunos de ustedes no son padres, son jóvenes, pero nosotros también fuimos hijos y también nos fuimos de nuestra casa, y nuestros padres posiblemente también se sintieron mal cuando nosotros dejamos la casa, y nosotros posiblemente ni nos dimos cuenta que ellos estaban sufriendo por lo que hicimos. Y ahora que somos padres y vemos que nuestros hijos se están yendo de la casa, nos sentimos también igual, pero es algo que es necesario que suceda. ¿Por qué? La palabra de Dios dice claramente, y dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá ¿qué? A su mujer, y será una sola carne. O sea que la Biblia enseña que es necesario que los hijos salgan del hogar, formen sus hogares y formen una nueva familia. Ahora, es diferente dependiendo de cómo salen los hijos de la casa, porque los hijos pueden salir bravos con los padres, pueden salir con orgullo altivo, pueden salir peleando, sintiéndose mal, haciendo cosas que los llevaron a salirse, y eso no es bueno tampoco, que se salgan peleando o sintiéndose mal, porque ustedes saben que los jóvenes en su juventud tienen fortaleza, tienen energía, tienen el orgullo muy elevado, creen que son capaces, cuando llegan a la edad, sobre todo cuando quieren independencia, sobre todo en este país he sentido eso, que los jóvenes se dejan llevar por los otros jóvenes que porque ya tienen trabajo, ya viven en un apartamento solo, entonces ya todos quieren hacer lo mismo, y no todos tienen la misma oportunidad, o no todos están listos para hacerlo, y entonces lo hacen de una forma equivocada, y muchas veces los padres saben eso, y entonces viene el conflicto entre los hijos y los padres. Sería bueno, o sea, es necesario que los hijos salgan de sus hogares, pero que lo hagan de una forma correcta. Puede ser cuando ya tengan su trabajo, estén bien laboralmente, que quieran vivir solos, es importante que vivan solos, sean independientes, y que de pronto en otra forma es que se hayan conocido a su novia o a su novio, y que hayan decidido casarse, y que cuando se casan se van a vivir aparte, ¿cierto? Esa es la mejor manera, pero es necesario que nuestros hijos sí hagan una vida aparte, aunque a nosotros nos duela que eso suceda. Cuando nosotros somos llamados a ser cristianos, no pensemos que en todo nos va a ir bien, que ahora se nos arregló la vida, que todo va a ser un jardín de rosas. No, hermanos. Cuando Dios nos llama a ser cristianos, lo primero que va a hacer Dios en nuestra vida
es limpiar nuestros caracteres, prepararnos para tener caracteres semejantes a las de Cristo, porque de esa manera es que vamos a poder ser dignos de entrar en el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo hace Dios para hacer esto? Bueno, tenemos el ejemplo de Pedro. Ustedes se acuerdan de Pedro, ¿cierto? Pedro fue llamado por Dios como discípulo, pero mientras Pedro estuvo con Jesús, él como que no entendió nada de lo que Jesús le decía. Y un día Jesús le dijo: Pedro, prepárate porque Satanás te ha pedido para zarandearte, ¿se acuerdan? Y entonces le dijo: Pedro, tú me negarás 3 veces. Y Pedro dijo: no, yo no te voy a negar, yo no voy a hacer eso. Pero cuando llegó el momento de la prueba, Pedro negó a Jesús 3 veces, pero no solamente dijo: no, yo no lo conozco, no, dijo malas palabras y se portó de una forma como para que creyeran que él no era discípulo de Jesús. Pero Jesús además de eso le dijo: pero después de eso tú volverás y entonces apacentarás a la grey. Acuérdense, la última vez cuando Jesús habló con Pedro le dijo: Pedro, ¿me amas? ¿Cuántas veces Jesús le preguntó a Pedro? 3 veces. Pedro ya estaba como disgustado por eso. Pero Pedro le dijo: sí, te amo. ¿Y qué le contestó Jesús? Apacienta ¿qué? Mis ovejas, mi grey. Apacienta la grey. Escuchen. Jesús sabía que por todo lo que había pasado Pedro, le había ayudado para llegar al momento en que se encontraba. Estaba listo ya Pedro para ayudar a otros. ¿Saben por qué? Porque por la experiencia de Pedro, en esas pruebas por las que pasó, entendió la necesidad de las personas de estar al lado de Jesús. Solamente nosotros vamos a entender cuán necesitados están las personas de Jesús cuando pasamos nosotros mismos por las pruebas y nos damos cuenta que cuando estamos en la prueba necesitamos entonces de Él. Y Pedro en ese momento estaba listo. Entonces Jesús le dijo: ahora sí, tú ahora puedes ir y apacentar mis ovejas. Nosotros deberíamos ser como Pedro después de la conversión, pero por supuesto vamos a ser como Pedro desde el principio y vamos a tener que pasar por las pruebas. Es necesario que pasemos por ellas. Vamos a leer lo que dice Pedro 1, 6, 7. Pedro empezó a apacentar a los hermanos. No solamente Pedro hacía la labor de apacentar a los hermanos, también iba y ganaba a los gentiles. Mientras él ganaba a los gentiles, él apoyaba a los hermanos a seguir adelante en la fe. En 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 y 7, dice lo siguiente, y viene hablando Pedro en los versículos anteriores acerca de la vida eterna. Si nosotros leyéramos el 5, no sé si tú lo puedes poner, el 5, escuchen lo que dice el 5, dice: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Él está hablándole a los hermanos acerca de la segunda venida de Cristo. Está hablando de lo que Jesús prometió darnos cuando Él viniera. Y entonces ahora les dice así, en el 6, en lo cual vosotros os alegráis. O sea, nosotros nos alegramos de que Cristo vuelva por nosotros. Es decir, de que regrese pronto para que se acabe todo este mundo de tristeza y de sufrimiento. Dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Qué dice el 7? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea que cuando Cristo nos llama a nosotros, no esperemos que todo sea color de rosa, porque es necesaria la prueba, es necesario el dolor, para que por medio de él nosotros podamos aprender, en medio de las dificultades, aprender a depender de Dios, aprender a asirnos de su mano y clamar por sus promesas, pero sabiendo que en medio de la dificultad Él nos está protegiendo y ayudando. Ahora miren, en Hechos capítulo 9, versículos 15 y 16 habla de la experiencia de Pablo. Pablo también tuvo que pasar por unas dificultades. Cuando Cristo llamó a Pablo, Pablo era uno celoso en la fe, porque perseguía a los cristianos. Pero cuando Cristo lo llamó,
Ananías, que fue el que lo llegó a la casa de Ananías, que estaba ciego Pablo, Ananías le dice a Dios que este Pablo era un perseguidor, que por qué lo había llamado, que era el que estaba angustiando a los hermanos. Y entonces Dios le contestó a Ananías, dijo, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le ¿qué? Mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Sí ven? Dios le está diciendo a él que Pablo tenía primero que ¿qué? Padecer por el nombre de él, para poder entonces ser preparado y estar listo para llevar su palabra y hablar y dar y ensalzar su nombre. 16, ¿qué dice? Me faltó creo leer el 16. Hechos 9, 15, 16, ¿ya lo leímos? O si no lo buscamos acá, ok. El 15 y el 16. Dice el 16. Pasa el otro, el 16, ese es el 15. Oh, ahí están los dos. Ok, muy bien. Muy bien, entonces estaba pensando que seguía otro texto. Vamos a leer el otro texto, entonces, el de Hechos, capítulo 14, versículo 21 y 22. Escuchen. Aquí también Pablo está hablando acerca de las experiencias que él tuvo cuando él fue a predicar el evangelio a los gentiles. Dice así: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Ícono y a Antioquía. Y dice el 22: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones, ¿qué cosa? Entremos en el reino de los cielos, de Dios. Yo quiero leerles algo que se encuentra en el espíritu de profecía acerca de lo que dice Pedro aquí, de lo que estaba haciendo Pedro aquí. Escuchen lo que dice aquí. Esto se encuentra en Hechos de los Apóstoles, página 410, ¿ok? Escuchen. Las pruebas constituyen parte de la educación en la escuela del cielo, para purificar a los hijos de Dios de las escorias terrenales. Porque Dios está dirigiendo a sus hijos, se presentan las experiencias angustiosas. Las pruebas y los obstáculos constituyen métodos elegidos por Él como disciplina y condiciones para el éxito. Aquel que lee el corazón de los hombres conoce sus debilidades mejor que ellos mismos. Ve que algunos tienen cualidades que dirigidas correctamente pueden ser usadas para el adelantamiento de su obra. En su providencia conduce esas almas en medio de diferentes condiciones y variadas circunstancias para que puedan descubrir los defectos que ellos mismos no reconocían. Les da oportunidad de vencer esos defectos y prepararse para servir a Dios. A menudo permite que ardan los fuegos de la aflicción para purificarnos. Entonces estábamos diciendo que en Hechos, en Mateo el capítulo 24 encontramos dos frases. Vamos a ver la otra. En Mateo capítulo 24 versículo 6 encontramos esta frase. Y muchas veces nosotros nos concentramos en oíres de guerras, rumores de guerras. Mirad, ¿cierto? Y la parte anterior que dice, ya habrá terremotos y pestes y hambre. Pero se nos olvida esta parte que es importante para nosotros como cristianos. Y es las dos que están: no os turbéis. Una de las cosas que no debemos hacer, hermanos, es sentir temor. Acordémonos que en la Biblia dice que el verdadero amor echa fuera, ¿qué cosa? El temor. ¿Ok? O sea que no debemos temer. Yo sé que decir no tengas miedo cuando no tienes que pagar el bill de la renta o el bill o no tienes para comer es fácil. Pero cuando tú confías en Dios y esperas en su misericordia, Dios actúa. No sé si tú lo has experimentado, pero yo lo he experimentado muchas veces en mi vida. Yo me he quedado, yo he estado en épocas donde no he tenido trabajo y no tengo para pagar el mes siguiente de renta si estoy rentando. Y con paciencia esperamos y algo sucede. Mire, hermanos,
Dios ha utilizado personas, no necesariamente de la iglesia o hermanos o cristianos familiares, personas que yo no conozco, que no conocía, que las pone en el camino y nos ha ayudado. Y yo sé que es Dios quien ha puesto a esas personas en el camino. Y posiblemente no son cristianas, pero son personas que en su momento, cuando ven la necesidad de las otras personas, actúan. Puede ser posible que también sea una oportunidad para que nosotros, como hijos de Dios, testifiquemos delante de esas personas y le hagamos conocer a Dios como un Dios servidor, un Dios que cumple sus promesas. ¿Recuerdan de la viuda de Sarepta? La viuda de Sarepta no era del pueblo de Dios, ¿cierto que no? Y que Dios la usó para ayudar al profeta Elías. Igual sucede hoy en día sucede con nuestras vidas. Ahora, no os turbéis, Jesús dijo, así lo dijo Jesús, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y yo ya, si no fuera así, yo no lo hubiera dicho. Ustedes ya saben ese texto, ¿cierto que sí? Dios está diciendo en ese texto que no debemos temer. Hay otra cosa que dijo él que es muy interesante, ¿se acuerdan cuando él dijo, no temáis al que mata el cuerpo, pero temer al que es capaz de enviaros al infierno? ¿Qué estaba diciendo eso? Estaba diciendo que nosotros no debemos temerle a las personas que nos amenazan con muerte. Más bien debemos temer a Dios, pero el temor que nosotros le debemos tener a Dios no es un temor igual al que le debemos temer a los hombres, es un temor de reverencia, de respeto, porque sabemos que Dios sí tiene el poder no solo de quitarnos la vida, sino la vida eterna, porque tiene el poder de eso. Pero nosotros tememos a Dios y sabemos que Él es misericordioso y santo y que Él no quiere que nadie perezca, que nadie se pierda. Ahora, la otra parte es que porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es ¿qué? Aún no es el fin. Escuchen, una pregunta que nos sale a nuestra mente es ¿por qué es necesario? ¿Por qué dice allí que es necesario que acontezcan terremotos, pestes, hambrunas, guerras? ¿Por qué Dios dice que todo eso es necesario que acontezca? Bueno, por lo que hemos estado hablando en toda la mañana y en toda la tarde, es que necesitamos ser probados. Y sobre todo, el mundo debe ser probado, sobre todo el mundo cristiano, porque por medio de la prueba se sabe quién es realmente leal a Dios y quién no lo es. Porque la Biblia dice, no el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace ¿qué cosa? La voluntad de mi Padre. Y hay muchos en el mundo cristianos que dicen, Señor, Señor, en ti no echamos demonios y en ti no hicimos milagros, pero ¿qué les dirá? Apartados de mí, hacedores ¿de qué? De maldad. Entonces por eso es necesario que todo esto acontezca. ¿Por qué? Porque Malaquías dice que nosotros todos, el siguiente slide, en Malaquías dice que nosotros todos vamos a ser purificados ¿en qué? En fuego. En verdad, hermanos, yo les digo, mire, está claro que ahorita, en este momento, nosotros estamos pasando por el zarandeo. El zarandeo es uno de los eventos finales antes de la venida de Cristo. Yo tengo unos temas que se llaman los eventos del fin. Son 7 temas sobre los eventos que suceden antes del tiempo del fin de gracia, del tiempo del fin de gracia. Y uno de los eventos es el zarandeo. Estamos viendo el zarandeo. En el zarandeo todos vamos a tener que pasar por el fuego purificador, porque tenemos que ser probados y tenemos que ser purificados de nuestros malos caracteres, porque no vamos a poder entrar al cielo con caracteres impíos. Tenemos que estar limpios. Acuérdense que David pidió a Dios porque él sabía, él le dijo, límpiame, oh Dios, ¿cierto? En el Salmo 51, que lo conocemos todos, límpiame y pon en mí un espíritu nuevo dentro de mí, y que le cambiara el corazón, que limpiara el corazón, porque él sabía que una persona que Dios llamaba no podía entrar al reino de los cielos con corazones inmundos. En el Salmo 24 nosotros podemos leer cuando David pregunta, dice, ¿quién estará en el monte, en el monte Sión, delante del trono de Dios? Y él responde, dice, el de manos limpias, el que no hace cohecho, el que no abre su boca para hacer maldición o para, bueno, estoy parafraseando, pero ustedes lo pueden leer, el Salmo 24. Ahora,
¿Qué dice Malaquías 3:1-4? Mire que Malaquías 3 es un capítulo que habla del tiempo del fin, está hablando del tiempo que estamos viviendo y dice así: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo. El Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí está hablando de Juan el Bautista, pero acuérdense que Juan el Bautista vino con el espíritu de Elías, ¿cierto? Y Juan el Bautista representa al Elías del tiempo del fin. ¿Cuál es el Elías de este tiempo que estamos viendo nosotros? El pueblo que levantó Dios para dar el último mensaje de amonestación al mundo, la iglesia que nosotros estamos profesando, que nosotros hemos sido llamados para enseñar al mundo acerca de lo que se ha olvidado. ¿Qué es lo que se ha olvidado? La ley de Dios, el santo sábado, que es para recordar que Él es el creador y es el estandarte de que Él nos hizo a nosotros y creó todas las cosas. Por medio del sábado es que lo recordamos a Él. ¿Qué dice el versículo 2? ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Miren que está hablando de la segunda venida de Cristo. Dice, ¿o quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. ¿Qué más dice? Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como los días pasados y como los años antiguos. Hermano, ¿hasta qué horas tenemos? Porque yo veo ya que se fue ya a las 2:30. Ok, hermano, qué pena, me estoy quedando con un poquito atrás. Pero esperemos que el Señor toque nuestros corazones y este mensaje pueda llegar a nuestras vidas, porque lo importante en nosotros no es pedirle a Dios motivación para pasar estos días difíciles, no. Lo que nosotros tenemos que pedirle a Dios es que limpie nuestras vidas, limpie nuestros corazones para ser dignos de ser herederos de Dios, de Dios con Cristo Jesús en el cielo. Eso es lo que necesitamos hacer. Nuestra motivación es la segunda venida de Cristo. Vamos a leer el siguiente. Dice, escuchen, ¿cuál es la respuesta al por qué están sucediendo las cosas? ¿Por qué era necesario que pasaran todas esas cosas en el tiempo del fin? Aquí está la respuesta. En Eventos de los Últimos Días, página 27, dice, Dios tiene un propósito al permitir que ocurran estas calamidades. Son uno de sus medios para llamar a los hombres y mujeres ¿a qué? A la reflexión. O sea que de esta manera es como Dios utiliza la naturaleza para que todos aquellos que están afuera y que no quieran saber de Dios se acerquen y reflexionen acerca de su vida. Ahora yo les pregunto, ¿no sucede eso? Sí sucede, ¿cierto? Ustedes ven la cantidad de personas que empiezan ahora sí a buscar a Dios y empiezan a querer saber de Dios y empiezan a buscar de la Biblia y dicen, oh, yo me acuerdo que yo escuché por allá alguna vez que en la Biblia decía que iban a haber terremotos, el tiempo del fin y que pestes y hambre y todas esas cosas. Bueno, Dios utiliza eso para poder, ¿qué? Llamar a los hombres y mujeres a la reflexión. Ahora sigue diciendo, mediante fenómenos insólitos a través de la naturaleza, Dios expresará a los incrédulos agentes humanos aquello que ha revelado claramente en su palabra. O sea que si el que no quiso estudiar la palabra de Dios, el que no quiere saber de Dios y de la Biblia, que eso es una invención de hombres, pues entonces Dios le va a enseñar a través de ¿qué cosa? De la naturaleza, pero por medio de calamidades. Ahora, lo que yo te quiero decir a ti una cosa, hermano, que es muy importante. Nosotros como cristianos no debería movernos las calamidades del mundo. Te voy a decir por qué. Porque nosotros sabemos que tenían que suceder, era necesario que sucedieran. ¿Por qué más? Porque nosotros se supone que conocemos la palabra de Dios. Se supone que conocemos a Dios. Y el que nos debe mover es Dios, no las cosas que pasen alrededor nuestro de la calamidad. Le voy a explicar por qué. Porque yo me acuerdo que cuando pasó lo de Katrina, que fue algo muy terrible, muy difícil, ¿cuántos hermanos no volvieron a la iglesia? ¿Cuántos hermanos no se consagraron? ¿Cuántos hermanos no corrieron atemorizados que porque ya iba a venir el fin? Y cuando pasaron los meses, pasaron los días y pasaron los años, ¿qué pasó con ellos otra vez? Volvieron a lo mismo.
Nuestra esperanza, nuestra motivación no son estas cosas. Nuestra motivación es la segunda venida de Cristo. Nuestra motivación son las promesas que Dios dejó en su palabra. Nuestra motivación es su palabra viva que está aquí para que nosotros la escudriñemos y sabemos cuál es su voluntad. Y la motivación es que hagamos su voluntad, porque su voluntad es buena, es verdadera y es para bien nuestro, para bien de nuestras vidas. Mire, hermanos, yo hubiera querido que esta tarde hubiera estado una hermana que vino en la mañana, la hermana que se va a bautizar. Yo creo que algunos de ustedes la conocen, y la hermana dio un testimonio esta mañana de lo que ella hacía y lo que hizo y lo que sucedió en su vida y cómo Dios trabajó en su vida y cómo está pero entusiasmada por el bautismo y todo lo que ella tuvo que pasar para poder entender que necesitaba de Dios. Y cuando ella se acercó a Dios y le dijo a Dios: si tú quieres seguirme dando vida, yo te voy a aceptar, y si no está bien, acepto morirme. Y Dios le dio vida y la restableció y contó todo lo que le pasó a ella, y hoy estuvo aquí. Hermanos, eso es lo que Dios quiere de nosotros, que lo pongamos a prueba a Él, que le demostremos fe de tal manera que cuando caminemos hacia el precipicio, no por prepotencia, sino con fe, sabiendo que aunque estamos en la oscuridad, en medio de una dificultad que estamos pasando, sabemos que Él nos está sosteniendo y que sigamos firmes adelante, para que podamos conocer de su poder, para que conozcamos de su misericordia personalmente. Otra cosa que era necesario que sucediera, ¿saben qué era? Que era muy necesario, y es lo más importante de todo lo que hemos visto ahora, y es lo que dice en Lucas capítulo 17, 25 y Mateo 16, 21. Dice que Cristo, era necesario que Cristo, ¿qué cosa? Viniese a esta tierra, se encarnase, padeciese por nosotros, muriese por nosotros y resucitase. Era necesario que todo eso sucediera. ¿Por qué era necesario? Porque era la única forma en que tú y yo tuviésemos salvación y vida eterna. Y Dios preparó todo desde antes de la fundación del mundo. Lo preparó todo. Mejor dicho, no hay nada que se haya podido hacer para nuestra salvación. El que se pierda, hermanos, es porque lo quiso así. Pero Dios ha puesto en nuestras vidas y en nuestro camino todo lo necesario, ha provisto todo lo necesario para que seamos salvos. Y era necesario, ¿qué dice Lucas 17, 25? Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. ¿Qué dice Mateo 24, 24, ¿cuál era el que leímos? Mateo, no, el otro, hermano. Ese es... sí, Mateo 16, 21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Era necesario o no era necesario que Cristo muriese? Ahora, ¿se acuerdan cuando Cristo le presentó esto a Pedro? Que le dijo que era necesario que el Hijo del Hombre padeciese. ¿Qué dijo Pedro? Que en ninguna manera te acontezca. O sea, era entendible lo que estaba haciendo Pedro, ¿cierto? Pero Pedro no había entendido todavía lo que estaba sucediendo. Y entonces Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, porque no estás poniendo las miradas en las cosas de Dios. ¿Y cuáles eran las cosas de Dios? Que Cristo padeciera, muriera y resucitara. ¿Para qué? Para darnos vida eterna y salvación. Hay otro texto que dice en Mateo, el que sigue, dice Juan 3, 14, 15, dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando habla de que es levantado, está hablando de que cuando fue levantado en la cruz, está hablando de su muerte, cuando Cristo fue crucificado. Dice que era necesario que el Hijo del Hombre fuese levantado. ¿Para qué?
para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, hermanos, yo te digo una cosa. Si tú estás pasando por una dificultad, que yo sé que todos estamos pasando por una, sobre todo ahora, no solamente lo que está sucediendo en el sentido de que tengamos que estar acomodándonos a una nueva forma de vivir, sino el estrés, la ansiedad que está produciendo en muchas personas esto. Pero quiero decirte una cosa, hermanos. Dios, cuando nos llamó a nosotros para ser sus hijos, Él nos llamó para hacer una obra de preparación en nuestras vidas. Es una obra que nos va transformando nuestros caracteres, ¿cierto? Porque el que conoce a Dios no vuelve a ser el mismo de antes, es transformado. Pero una de las obras que hace Dios en nuestras vidas cuando nos llama es una preparación para pasar por el medio de estas situaciones. Y la forma como nos preparamos para pasar por medio de estas situaciones es cuando nosotros nos acercamos a Él. Empezamos a conocerlo, conocemos cuán fiel es Él para cumplir sus promesas, que en todo el tiempo lo ha hecho. Él es el que era, el que es y el que será. Él no se muda ni cambia, siempre ha sido el mismo. Entonces Él nos prepara, y cuando sucede lo que está sucediendo ahora, nosotros, aunque estamos en dificultades, sentimos que Él nos fortalece y nos sostiene para poder pasar por el medio de esto. Nuestra motivación, hermanos, no es vivir bien o felices o sin problemas aquí en la tierra. Esa no puede ser nuestra motivación. No podemos esperar que el Señor, motivarnos para que el Señor nos dé todo eso aquí en la tierra. Lo podemos tener con Él, sí, lo hemos experimentado también. Pero llegará el momento en que vamos a tener que entender claramente que nuestra única motivación es caminar rectamente, tener corazones puros, mentes santificadas para poder morar con Él allá en el cielo. Esa debe ser la única motivación que nosotros debemos tener ahorita como hijos de Dios para pasar a través de las dificultades. Que el Señor nos ayude a que eso sea cierto, para que cuando Él venga a la nube de los cielos podamos entonces reunirnos todos los santos y estar con Él por los siglos de los siglos. Vamos a terminar leyendo unos textos que se encuentran en Isaías capítulo 4 versículo 3 y que está en el espíritu de profecía, que dice así: pero en aquel día, así como sucedió en el tiempo de la destrucción de Jerusalén, el pueblo de Dios será librado, porque serán salvos todos aquellos cuyos nombres estén escritos para la vida. Sigue diciendo: nuestro Señor Jesucristo anunció que vendrá la segunda vez para llevarse a los suyos. Dice: entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. ¿Quieres tú, hermano, estar en medio de esos santos que los ángeles recogerán? ¿Desearías tú estar listo y preparado para que cuando Él se manifieste en los cielos, seas tú transformado y llevado a Él al cielo a vivir? Amén. Que el Señor escuche nuestras oraciones y que estemos listos con su ayuda para ese día tan maravilloso. Que Dios te bendiga. Amén. ¿Cuántos agradecemos al hermano William por el tema de esta tarde? Amén, ¿verdad? Para terminar, vamos a entonar el himno número 420. Cuando escuchamos las notas del himno, nos ponemos de pie para entonar. Nunca desmayes, que nada fue, Dios cuidará de ti, sus
pruebas y en la aflicción, Dios cuidará de ti. En tus conflictos y en tentación, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. De sus riquezas te suplirá, Dios cuidará de ti. Jamás sus bienes te negará, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. Si vienen pruebas sobre el dolor, Dios cuidará de ti. Tus cargas con sobre el Salvador, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de Cuando Job estaba pasando en el peor momento de su vida, él dijo así: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Sea bendito el nombre de Jehová. Oremos. Amantísimo Padre y Señor bendito, nunca, Señor, nunca nos cansaremos de agradecerte por tu infinito amor, porque tú has provisto, Señor, todo para darnos salvación y vida eterna, Padre. Gracias, bendito Padre, porque en todos los caminos que tú has puesto para que nosotros andemos, tú has mostrado tu misericordia y tu bondad. Nunca nos ha faltado nada, Señor. Siempre has provisto. Como Israel en el tiempo en que pasaron en el desierto, nunca sus vestiduras se gastaron, nunca sus calzados se desgastaron, porque tú proveías para ellos, para sus necesidades, Señor. Por favor, ayúdanos a entender y a comprender esto, que tú siempre proveerás en nuestras necesidades y que estarás con nosotros, Señor, en medio de las dificultades. Y que tú, Señor, nos estás preparando, nos estás ayudando, Señor, para que seamos mejores personas, para que cada día nos asemejemos cada día más a Cristo Jesús. Porque solamente con el carácter de Cristo es que vamos a poder estar listos, preparados, Señor, para ir a la patria celestial que tú has prometido para nosotros. Por favor, Señor, he aquí un grupo de tus hijos. Tú conoces, Señor, sus dificultades, conoces nuestras dificultades, nuestras necesidades. Estamos colocando en tus manos y delante de ti, por los méritos santos de Cristo, todo lo que necesitamos, Señor, para estar listos, para prepararnos, para pasar por el medio de las pruebas, Señor. Queremos pedir que tu Espíritu Santo nos sostenga, nos dé fortaleza, nos muestre dándonos discernimiento y nos dé sabiduría para tomar buenas decisiones que tengamos que tomar. Estamos viviendo en el tiempo final. Estamos viendo cómo estás a las puertas y pronto de tu regreso. No queremos quedarnos fuera, Señor. Queremos ser un grupo, parte del grupo de los cuales los ángeles recogerán de todos los puntos de la tierra, que podamos morar contigo por la eternidad. Queremos poner también en tus manos, Señor, a nuestros hijos. Tú sabes, Señor, cuán difícil es para ellos hoy en día poder creer en ti, estar a tu lado, confiar en ti. Hay muchas cosas que están atacándolos, muchas cosas que están haciéndoles mal, pero sabemos que tú eres poderoso y soberano y que tú tienes el poder, Señor, para ayudarnos, para que ellos no caigan en tentación ni sean apresados por el mal.
y que sean engañados por el enemigo. Por favor, Señor, levántanos, guíanos, enséñanos, fortalécenos y guárdanos, que podamos volver a nuestros hogares con la seguridad de que tú estás con nosotros, a pesar de que no entendamos muchas cosas que pasan en nuestras vidas, que sabemos que tú nos sigues sosteniendo y que nos llevarás a puerto seguro. Porque te lo pedimos, bendito Padre, en el bendito y santo nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, Señor.